Normalmente superior los más, dolores cervicales aquí bajos, cervical, superior cuando es inferior, algo superior es local, masa, el inferior es se van a ver intermasa. o pueden deberse por la cervical alta. ¿Sí? ¿Alta es? Lo que es C0, que es el cerebro occipucio, atlas y axis. ¿Okay? Esa es la masa, ¿sí? Todo lo que sea de cerca para abajo es intermasa. ¿Sí? No, pero eso quiere decir que, o sea, porque como el C2 y la 13-3 es como intermasa y no están afectadas. Claro, porque es que en tu caso fue algo traumático. ¿Sí? Entonces, obviamente yo me estoy yendo más por la parte ortopédica, sin embargo, en teoría sí. Ojo, de todas formas, como el cemento es C2-C3, ¿sí? Lo estamos considerando como, por decirlo así, como cervical baja. Okay. ¿Por qué? Porque el C2-C3 se mueve C2 sobre C3. Salud. Y nosotros, C2 lo vamos a tomar en cuenta como cervical alta, es desde el punto de vista estático. No móvil, ¿sí? Pero bueno. Ahora, estructuralmente sí sigue siendo alta, pero esto es algo funcional, lo que quiero decir. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el comportamiento biomecánico, ¿sí? De la charnela cervical superior y de la charnela cervical inferior, ¿ok? Básicamente va a ser un poco diferente porque van a ser opuestas entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hacemos una extensión del cráneo, bien, eso es un movimiento posterior, ¿cierto? La extensión es posterior a la flexión anterior, ¿verdad? Pero en el caso cervical bajo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esta extensión, obviamente no tengo el cráneo aquí, pero cuando hacemos una extensión, las vértebras inferiores caen hacia adelante, hacen una especie de flexión. Por eso es que cuando tenemos una rectificación con mirada ascendida, ¿verdad? Las vértebras tienden a caer hacia adelante, ¿sí? Porque hay un movimiento hacia anterioridad. Cuando el cráneo hace posterioridad. Cinemáticamente hablando, ¿sí? ¿Cómo sería? ¿Eso no puede producir un fenómeno? ¿No puede producir un fenómeno? En cervical no son probables los fenómenos de hongo. Por lo mismo que te explico del tamaño de los discos, como son discos pequeños, no suceden con tanta frecuencia. Y si suceden, se dan más que todo a nivel dorsal y lumbar. En cervical no sé, o sea, es casi que nulo. Existe la posibilidad, pero no hay estadísticas que avalen que, mira, si sea fenómeno de hongo acá. No. Sería básicamente, si yo hago esto, ¿sí? Estoy haciendo anterioridad, las cervicales bajas van a hacer un movimiento hacia anterioridad, ¿sabes? Déjame ver si lo puedo intentar así. Y van a hacer este movimiento. No van a hacer como tal la flexión, sino que van a tener una tendencia hacia anterioridad. ¿Ok? Mientras que el cráneo se va hacia posterioridad. Cinemáticamente hablando, lo que estoy haciendo esto. ¿Sí lo ven? Ahora, en el caso de la artrocinemática, ¿bien? ¿Cómo son las superficies articulares del occipucio y del atlas? Fíjate, el atlas es cóncavo o es convexo. Cóncavo. Y fíjate los occipucios, los cóndilos occipitales son convexos. Entonces, ¿cuál de los dos se mueve acá? ¿El atlas o el atlas? ¿El atlas o el occipucio? Por ende, la ley es cóncava o convexa. Convexa. Esto quiere decir que si yo hago una extensión, que es un movimiento posterior osteocinemático, deslizan hacia anterior. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Miren. Hace esto. En cambio, si yo hago una flexión, que es un movimiento anterior, van a deslizar los cóndilos hacia posterior, porque es convexo. ¿Sí lo ven? Sí. Chévere. ¿Qué es lo que sucede? Acá en el occipucio y en el atlas pasa algo muy curioso. Y es que los dos se mueven, ¿sí? Normalmente en todas las articulaciones tú vas a tener un extremo estático y uno dinámico. Esta articulación es la única que va a tener dos extremos dinámicos. Salud. Es decir, que cuando se mueve el atlas, el occipucio también se mueve el atlas. Salud. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo hago una extensión cervical alta, tanto el occipucio como el atlas hacen la extensión, ¿sí? Los dos se van a mover. No es que uno va a estar parado y el otro se mueve, sino que los dos van a hacer un movimiento. ¿Por qué ocurre esto? Por esto que está aquí. ¿Qué es esto? Esto rojo. Exactamente. Si solamente un extremo se mueve, esto va a aumentar los riesgos de pinzamiento y de compacto. Por ende, para evitar eso, los dos extremos se Por eso le mueven. está diciendo que eso estaba malo. Sí,
Esto está malísimo, está pegadísimo. Aparte que, bueno, nunca va a haber de verdad. De repente uno de verdad sí vas a ver que hay menos espacio allí, pero aquí como está pegado, no. Pero bueno, sirve para visualizarlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo hago una extensión, ¿ok? Hacia acá, el atlas también va a ser una extensión. Y si yo hago una flexión, el atlas también va a ser la flexión. Pero ¿qué es lo que sucede? Uno es convexo y el otro es cóncavo. Entonces, présteme atención aquí porque este fue lo que me hizo responder el examen. ¿Qué quiere decir esto? Que si este es cóncavo, va a deslizar hacia el mismo lado. Y si este es convexo, va a deslizar hacia el lado opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Lo vuelvo a repetir. Si es cóncavo el atlas, desliza hacia el mismo lado de la osteocinemática. Si es convexo el occipucio, va a deslizar hacia el lado opuesto de la osteocinemática. ¿Sí? Salud. ¿Qué quiere decir esto? Que si prestan atención, que si yo extiendo el occipucio que es convexo, va a deslizar hacia anterior, opuesto. Salud. ¿Sí? Bien. Y el atlas, que es cóncavo, va a deslizar hacia el mismo lado, es decir, hacia posterior. ¿Sí lo ven? Entonces, en una extensión craneal, el cóndilo o los cóndilos deslizan hacia adelante, pero el atlas desliza hacia atrás, para evitar el impactamiento de la arteria vertebrovacilar. ¿Sí lo ven? Así. Estoy aquí, hago extensión. Mira cómo deslizo el occipucio hacia adelante. Y el atlas no se puede quedar ahí llegando mosca porque se va a impactar la arteria. ¿Ok? Entonces, para evitar eso, el atlas desliza el conjunto también, pero desliza hacia el mismo lado del movimiento. Si estoy haciendo extensión, desliza hacia posterior. Yo leí que él intenta alinear con el agujero magno. Exactamente. Eso es para evitar la impactación alineándose con el agujero magno. ¿Ok? Entonces, básicamente, al yo hacer la extensión, el occipucio desliza hacia anterior y el atlas desliza hacia posterior. Uno va al lado opuesto de la osteocinemática, que sería el occipucio, y el otro va al mismo lado de la osteocinemática, que sería el cóncavo, que es el atlas. ¿Quedó eso claro? Eso es para evitar que la compresión Se comprima la arteria. ¿Sí? Lo debo repetir. En el movimiento craneal, cervical alto, ¿sí? Occipucio, atlas, el movimiento se va a dar en las dos superficies articulares. Es decir, no va a haber una estática y la otra va a deslizar como en casi todas las articulaciones, sino que las dos se van a mover al mismo tiempo. Eso es para evitar una impactación de la arteria vertebrovascular y una impactación en general de la articulación. ¿Sí? Entonces, al yo hacer el análisis, tengo que saber que uno es convexo y otro es cóncavo. Y eso no es casualidad, los dos tienen que ir en direcciones opuestas para que no se impacten. ¿Sí me explico? Entonces, si yo hago una extensión y yo veo que el cóndilo es convexo, entonces la ley es convexa. Si yo extiendo, que es un movimiento osteocinemático posterior, desliza hacia anterior. ¿Sí lo ves? Y el atlas, que es cóncavo, él también desliza, pero su deslizamiento es hacia el mismo lado del movimiento, que es hacia posterior. ¿Sí? ¿Ahora sí lo ven? sí. En la flexión es lo opuesto. Si yo flexiono, que es un movimiento anterior, los cóndilos deslizan hacia posterior y el atlas desliza hacia anterior. Bien. Y queda el espacio libre. Y queda el espacio libre, no se impacta la arteria y podemos estar vivos. Así es así. ¿Bien? Queda así. Eso es lo básico. Los suboccipitales. ¿Ah? Eso serían los suboccipitales. En cuanto a acción muscular, ¿le refieres? Sí. Claro, dependiendo. Obviamente si hablamos de la extensión o suboccipitales. Y por lo menos recto anterior y flexores profundas de cuello, haría la flexión acá. ¿Ok? Esa musculatura está sobrecargada, se puede producir un deslizamiento ahí. Claro. Es importantísimo en cervical liberar los suboccipitales. Muy importante. Sobre todo si el paciente tiene esa tendencia hacia extensión. ¿Ok? Aquí, así, si se van hacia adelante los dos.